Está con nosotros a esta hora el exministro de Justicia de Colombia, el doctor Wilson Ruiz. Doctor Ruiz, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, saludo muy especial a ti y como siempre a esos millones de oyentes que te escuchan y te ven en Vélez por la mañana. Aquí estamos Luis Carlos, como siempre atentos para atenderte a ti y a todos los oyentes que nos ven también. Muchísimas gracias, doctor Ruiz, por estar con nosotros esta mañana. Primero quisiera preguntarle su reacción a toda esta polémica que ha emergido tras la carta del doctor Leiva. ¿Qué piensa usted sobre estas acusaciones? ¿Cómo las ve? Mire Luis Carlos y todos los oyentes, la gente que nos ve, yo lo que considero es que en este país, digámoslo de esta forma, ya sobrepasó los límites de la preocupación. Luis Carlos, en el país hay más de 500.000 abogados, si mal no estoy. Y tengo ese dato porque pues, yo fui magistrado y presidente de la Judicatura. Y yo esperé, Luis Carlos, como hasta las 11 de la mañana, 11:30. Y yo dije, bueno, ¿quién será que va a colocar esta denuncia? Porque yo siempre respeto los protocolos para poder acudir. Y siempre respeto a los diferentes organismos estatales. Entonces, ayer tomé esa decisión que como el ministro y el magistrado, yo diría activista judicial y más que todo un ciudadano, Luis Carlos, consciente, digámoslo de esta forma, de este desastre institucional. Antes de que tú me abriéramos la entrevista, estaba yo viendo todas estas noticias y queda uno completamente aterrado. Esto definitivamente no se podía seguir, digamos, aplazando. Y finalmente, como todo el país se dio cuenta, presenté formalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Mucha gente me preguntará por qué allí, porque Luis Carlos, yo siempre he dicho, si le van a hacer un juicio político al presidente, hay que buscar al juez natural. Y es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Para qué? Pues para que lo investiguen al presidente por su posible, yo llamo una incapacidad mental, Luis Carlos, y también física para gobernar. Aquí hay que decirlo claramente. Aquí no se trata de rumores ni de politiquería, tú que me conoces tanto. Aquí lo que hablamos es de una carta firmada por un excanciller. Recordemos quién es Álvaro Leiva, pues el excanciller, su mano derecha, los más cercanos toda la vida de él, y en la que se cuestiona con seriedad, yo diría, una estabilidad para ejercer el cargo. Entonces uno se pregunta, Luis Carlos, si alguien como el señor Álvaro Leiva se atreve a decir públicamente que el presidente que tenemos no está en condiciones, uno se pregunta, ¿cuánto más deberíamos alarmarnos los ciudadanos? Entonces, desde hace meses, Luis Carlos, vengo observando cómo muchos colombianos, uno ve un comportamiento errático, radical. Ahorita hay las imágenes que tú pasaste y presuntamente en estado de BOD, de embriaguez, no sé qué otras sustancias presuntamente habrá metido. Y entonces uno ve un absolutamente, digamos, desconectado de la realidad por parte del presidente. Ahora, si esto obedece, mi apreciado Luis Carlos, escuchémoslo bien y verá, a problemas de salud mental, física o como insinúa el señor Leiva, a problemas de drogadicción, aquí yo considero que no estamos simplemente ante decisiones equivocadas. Digámoslo, estamos ante un riesgo institucional de proporciones históricas. Por eso, en la solicitud que le ve, exijo que se verifique a fondo, escúchenlo bien, a fondo, la veracidad de las afirmaciones hechas por el canciller sobre el estado de salud del presidente Petro. Yo he sido un respetuoso de la ley y la Constitución, y si esta conducta tiene origen, digámoslo fuertemente, en una alteración mental, estaríamos frente a faltas gravísimas que la Constitución lo establece por fortuna. Y Sí. recordemos la ley quinta del 92, y puede dar lugar, Luis Carlos, a un juicio de tipo político. Yo creo, para terminarte la idea, que Colombia no puede seguir a la deriva como un barco en alta mar sin poderse ubicar, mientras el presidente se aferra a un poder con discursos mesiánicos y delirios ideológicos que tienen al país en una crisis. Si está inhabilitado para gobernar, pues se debe atender el juicio político. A ver, Luis Carlos, que nada debe, nada teme. Si él es tan berraco, que él diga, me someto a una prueba toxicológica, pues, porque lo que le estoy pidiendo a la Cámara es que practiquen pruebas como tiene que ser a través de medicina legal, que eso es el estamento oficial, y que lo determinemos como tiene que ser. Y créame que no me voy a quedar, Luis Carlos, de brazos cruzados, porque aquí lo que está en juego es la democracia nuestra, la estabilidad y el futuro de nuestro país. Quienes han normalizado esta situación están siendo unos cómplices de un desgobierno cada vez más peligroso. Entonces, que le Sí. practiquen todas las pruebas. ¿Cuál es el problema? Queremos unos hechos, no excusas, que haya claridad y no discurso, porque cuando el poder se ejerce sin Sí. límites, sin control, el daño es total, es claro, y es irreversible.
Doctor Ruiz, ¿es una solicitud, es una denuncia? ¿Qué clase de documento presenta usted ante la Sí, comisión? esto, mi querido Luis Carlos, lo que te decía ahorita, hay que respetar al juez natural, que la comisión de acusación es una solicitud que le estamos haciendo, Ajá. sin tecnicismos, que una vez se presenta esto, pues la comisión de acusación debe actuar. Primero se nombra, digamos, un representante investigador para que haya una mejor comprensión, Luis Carlos. Y este congresista evalúa si hay méritos. Si los Sí. hay, que es lo que yo creo que sí, se hace una investigación y luego vienen las pruebas y si todo apunta, digamos, a una incapacidad del presidente, el caso sube al Senado y debe ser juzgado políticamente hasta que llegue a la destitución si tiene que ser. Ahora yo le digo de frente, Luis Carlos, aquí como el magistrado y presidente de las Cortes también y el ministro, esta gente de la Comisión de Acusación tiene una oportunidad de oro. Qué vergüenza que no hayan actuado. Es una oportunidad muy hermosa que tienen. Y desde aquí le pido de tus micrófonos que la Corte Suprema de Justicia de la Instrucción esté pendiente de la Comisión de Acusación a ver si van a abrir o no van a abrir esta investigación como tiene que ser, porque el país espera resultados, porque la verdad que vamos muy mal. Esto he escuchado hasta con la desertificación, todo lo que se viene para el país, muy grave. Tengamos en cuenta, es que una democracia seria se controlan los abusos de poder y así evitamos que Colombia termine por completo en manos de la arbitrariedad. Mi voz no será la única, Luis Carlos. Hmm. Colombia merece respuestas, merece unos gobernantes, yo considero, lúcidos, instituciones firmes, merece la verdad. Doctor Ruiz, ¿hay precedente de cómo la sociedad puede reaccionar frente a esto? ¿Cómo ante la evidencia, ante las sospechas que nos está mostrando el doctor Leiva, ante los hechos que todos los colombianos estamos siendo testigos, hay un precedente de cómo se debe manejar constitucionalmente este tipo de cosas? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Perú se puede sacar a un presidente por ser indigno. Ecuador creo que tiene una fórmula de la muerte cruzada que es un poco más compleja, pero también se puede. En Colombia no hay nada de eso. Sí, Luis Carlos, sí, lo que tú acabas de preguntar es muy importante. Yo me formé, Luis Carlos, con la constitución del 86 y la del 91. Para mí la constitución nuestra es una constitución fuerte. Me parece a mí que no hay un precedente en el país sobre esta situación. Por otro, lo decía hace un momento, ahí tenemos para que actúen. Aquí está la Constitución, está la Ley Quinta del 92. Aquí es donde la Comisión de Acusación, que es como una especie, digamos, Luis Carlos, de fiscalía del Congreso, Ujú. puede juzgar al presidente inicialmente, recoge las pruebas, testimonios, ahí puede recoger testimonios. Qué bueno sería una comisión a la policía francesa, ¿no? Interesantísimo eso, ver peritajes y decide si hay razones de peso o no. Después que hay que decirlo claramente, infortunadamente la comisión de acusación no genera temor, no genera ese respeto que uno quisiera. Y ojalá, sin meterle politicaría a esto al nuevo presidente o presidenta, definitivamente abolieran esa comisión y metieran gente de peso jurídico que realmente le den temor a los magistrados o magistrados de las cortes, al presidente y todos estos personajes. Ahora, mira, Luis Carlos, si la comisión, por ejemplo, encuentra méritos, presenta ese informe ante la Cámara de Representantes, ¿verdad? Que actúa como Ujú. un fiscal. Y si la Cámara lo aprueba, el caso pasa al Senado. ¿Y qué hace el Senado? Pues va a llevar al presidente al juicio político formal. Esto no es un debate, que la gente lo entienda, ni es una rueda de prensa, ni va a haber payasería. Esto es un juicio serio, en el cual, con la presentación de pruebas, con la defensa y los testigos, todo el procedimiento que establece la ley, si el Senado concluye que efectivamente el presidente no está en condiciones de seguir gobernando, repito, con todas las pruebas, sea físicas, mentales o por haber cometido una falta gravísima, lo puede destituir. Así de claro es. Y en este caso, pues, ¿quién lo va a reemplazar? La vicepresidenta Francia Márquez. Pero ojo con esto. Si esta señora, por ejemplo, la doctora Francia Márquez, no tiene que impunidad, porque si se prueba que ella también participó en decisiones lesivas o también, digámoslo, encubrió situaciones, también se le podría dar una investigación y eso seguiría. Pero digamos que se llega en términos reales Sí. que ya la Constitución, Luis Carlos, previó este tipo de situaciones y que hay una ruta legal, legítima y democrática para evitar que un país entero siga cayendo por culpa de un presidente que no está en condiciones, en mi concepto, de ejercer el cargo. Aquí no se trata de tumbar al presidente ni nada de eso, porque yo siempre he dicho, respeten los periodos, respeten la democracia. Se trata de proteger, repito, la república cuando el poder se convierte en un peligro, Luis Carlos, para la sociedad. Entonces me parece a mí que hay que declarar, digamos, la indignidad del cargo, hay que hacerlo y esta es la finalidad del juicio político, ¿no? Sí. Me llama poderosísimamente la atención su postura porque es prácticamente excepcional, doctor Ruiz. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos
y yo sé que este ejemplo molesta mucho, pero es un referente cultural y es un referente político global. Puedo estar viendo cómo hubieran reaccionado los medios de comunicación. Esta sería una noticia que estaría 24/7 en la portada, todos los medios hablando. Podría estar viendo cómo, en términos políticos, la oposición, mucho más organizada, estaría exigiendo un procedimiento de este tipo. Podría estar viendo cómo en el Congreso este sería el tema más importante. Pero me sorprende, como diría Darío Arismendi, que en Colombia todo es gravísimo, pero nada es importante. Porque en Colombia este tipo de cosas que son tan graves, tan importantes, pasan y pasan y pasan y pasan. Mire, Luis Carlos, y toda la gente que nos ve y nos escucha, yo he sido, como te dije hace un momento, y es harto hablar de lo que uno hace en la vida, un demócrata ante todo, respetuoso de la ley y la Constitución. Por eso tuve la solicitud que hice respetuosa, siempre respetando a un presidente que hay, guste o no nos guste a un presidente, Luis Carlos. Pero sabes una cosa que hay en Colombia, ayer me sorprendió, te lo repito, yo esperé hasta casi hasta mediodía antes de formular esta solicitud y nadie actuó, como nadie lo hizo, pues yo le dije, bueno, vale la oportunidad a la comisión de acusación a que realmente se pronuncie. Y aspiramos, repito, a que lo hagan con contundencia, hombre, que la clase política, mucha gente dice, es que no los quieren a los políticos, tienen oportunidad y no lo hacen. Hagan lo que ahí tiene todo el procedimiento, la ley quinta y la Constitución. Ahora, es harto, como tú lo dices, uno comparar a Colombia con otros países, pero yo creo que una persona que presuntamente, Luis Carlos, no está bien mentalmente, para mí es una persona que no puede gobernar un país de estos, un país tan importante como es Colombia, con más de 50.000 habitantes. Mira, cuando presentó el mal llamado estallido social, que nunca lo reconocimos legítimamente como tal, yo siempre dije, pueden marchar, pero es que la gente puede marchar en paz, pero no permitir que grupos ilegales o de terroristas se metan allí en las marchas ni nada. Lo mismo le digo a la gente. Frente a una situación de estas, para que la gente ya estuviera, Luis Carlos, preparándose para una marcha y presionar a esa Cámara, a esa comisión de acusaciones para presionar que hagan un verdadero juicio con el Senado y que lo destituyan si a ello hay lugar. Eso es lo que tenemos que hacer como país, pero luego la gente, con todo respeto, como anestesiada, como que no le importara el país, y más de uno los ve unos viajando y saliendo del país. Hombre, tenemos que tener un poquito, digamos, de sentido de pertenencia, que este es el mejor país del mundo, hombre, que tenemos, Luis Carlos. ¿Y qué está pasando en el Congreso? ¿Por qué en el Congreso se ve tan pocas voces de molestia? Simplemente, tal vez la gente del Centro Democrático y eso son los más vehementes pidiendo exámenes, hablando un poco más vehementemente del tema, pero no, no más. ¿Qué pasa en el Congreso, doctor Ruiz? Bueno, yo, como te lo dije, yo siempre guardo la esperanza de que finalmente esta gente, estos de la comisión de acusación, se sacudan. Yo entiendo. Ahí algunos no son abogados, algunos no tienen experiencia, algunos atienden sus favores, escúchame el término, de tipo político y eso. Pero hombre, yo es para que hoy salgan de una vez y digan, ya lo asignamos el reparto, tenemos representante investigador, se va a parar duro, que la otra semana digan, hay pruebas ya, y que vea uno que están actuando. Eso es lo que yo aspiro, repito, de este Congreso, la comisión de acusación, que realmente actúen con contundencia. Te hablo como ciudadano, como jurista o abogado, activista judicial, es la oportunidad que tenemos de oro, que medicina legal, los forenses estén listos. Y te repito lo que te dije en un momento, si yo no debo nada, Luis Carlos, hombre, de una vez hágame la prueba toxicológica y efectivamente, si no soy apto por esa prueba que me hicieron, dígale al país, oye, definitivamente voy a abandonarlo por responsabilidad. Eso es un acto de responsabilidad que sería grande y loable, me parece a mí. Em, Quisiera conocer qué piensa usted de los medios, porque repito, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, en el Reino Unido, para utilizar otro ejemplo, doctor Ruiz, los medios no habrían soltado este hueso informativo. Estarían trabajando, estarían hablando, estarían recopilando los detalles, pero son muy pocos los medios en Colombia que le están poniendo el diente a esto. Sí, Luis Carlos, ayer hicimos un recorrido por todos los medios y todo, y me parece a mí, por eso te lo decía yo, en la Cámara, la Comisión de Acusación tiene facultades, es una especie de fiscalía, ya era para que hoy designen el representante investigador, lo comisione y que se vaya para Francia
y recojan las pruebas. Obvio, Luis Carlos, estos funcionarios, con todo respeto, arrodillados, que dependen de un cargo de estos, pues obviamente no van a aventar al jefe, porque dependen de ese cargo. Y como cuando uno ha sido ministro de Estado, si usted no tiene la capacidad para hablarle a un presidente para que acepte un cargo de estos. Vemos los medios, yo creo que los medios tienen que ser mucho más activos. Hmm. Y desde ya te lo digo a ti, que todos los medios estén pendientes de lo que va a pasar. A mí me Sí. encantaría ver las pruebas toxicológicas, la actitud mental, si está o no está, qué bueno que el país lo sepa. Como tú lo dices, infortunadamente no hemos tenido eco como uno aspira, pero esperemos que en las próximas horas la gente despierte, digan, vamos a hacer un juicio político al presidente por indignidad. Sería muy bueno, Luis Carlos. ¿Será que los medios de comunicación como algunos miembros del gobierno y del Congreso le tienen miedo al poder del presidente y por eso es que no se meten a hacer esto que usted está haciendo? Mi querido Luis Carlos, mira, cuando yo estuve también de magistrado, yo tomé decisiones muy delicadas que tú te acuerdas, porque a veces mi Dios y la vida, Luis Carlos, te dan la oportunidad, digamos, de poder administrar justicia. Pero aquí la preocupación no es solo el silencio, Luis Carlos, digámoslo así, sino lo selectivo que es del escándalo. Hablemoslo así. Sí. Cuando se trata, digamos, de atacar a voces críticas del gobierno, como miembros de la oposición o empresarios, los titulares en el orden ahí están, pero cuando las denuncias tocan el corazón del poder presidencial, el eco es casi que nulo, como tú lo acabas de decir. Y uno se pregunta, Luis Carlos, ¿acaso temen perder pauta oficial? Digámoslo, ya están alineados con una normativa que no admite críticas al caudillo de turno. Esto es muy delicado, Luis Carlos, porque, te repito, yo que estaba en las altas esferas y todo, vamos a reaccionar todos, hombre. Claro. Es que tenemos algunos micrófonos abiertos en este momento, a ver si nos ayudan en el máster en Bogotá para cerrar los micrófonos. Quería preguntarle una cosa, doctor Wilson, y tiene toda la razón. Y bueno, la verdad es que algunos periodistas que levantamos la mano terminamos haciendo otras cosas, afortunadamente. ¿Qué es lo que se viene? ¿Le tienen que responder esta solicitud, esta pregunta que ha hecho usted ante la comisión de acusaciones? ¿Tiene que haber algún tipo de respuesta? Pero claro, Luis Carlos, mira, yo te termino la idea, antes de que hablen en Sí, mi por momento. Mira, favor. cuando estuve yo de magistrado, recordemos eso, en la judicatura, te pongo un ejemplo, ahí me cayó lo de las curules de las negritudes, y dos personajes que ya murieron querían ocupar esas curules de las negritudes. Yo no dudé, Luis Carlos, porque mis compañeros les dio un poco de temor. Yo como ponente lo saqué del ruedo político y fueron a todos organismos internacionales y todo, y finalmente les asignaron las curules a las negritudes. ¿A dónde voy con esto? Hombre, un representante investigador de esto es para que hoy mismo nos digan, le asignamos este caso a tal persona, y de una, él va a decretar las pruebas, y de una vez va a oficiar a medicina legal, y a decir, hombre, háganle la prueba toxicológica, de actitud mental, y vamos para que de frente al país, vea, yo le aseguro que esa persona, si es lo que le interesa a su parte política, se va a catapultar. No se trata de que uno lo denuncie, pero que lo haga sin miedo, sin temores frente al país, para que hoy salgan de una vez, vamos a hacer esto. Pero yo no sé cuál es el miedo, Luis Carlos, de esa parte presidencial. Yo no sé cuál es el temor que le tienen a este caudillo, pues cuando uno realmente tiene que actuar es con contundencia y sin Mm. miedo. Tú me Sí. conoces, hay que hacerlo independiente de la politiquería que hablábamos. Simplemente es un ciudadano preocupado por lo que está pasando en el país. No es que vamos muy mal, Luis Carlos, ¿cuándo vamos a reaccionar? Pues muy sabio lo que acaba de hacer usted, valiente, excepcional, en medio de un país que usted lo define muy bien. Es un país pareciera anestesiado o asustado por las consecuencias que tiene. El solo hecho de preguntarse por transparencia, porque usted lo ha dicho muy bien, no es necesario que lo saquen, nadie está buscando que lo tumben, pero es necesario saber en qué condiciones está el mandatario, cuáles son las verdaderas condiciones del jefe de Estado. Y eso se llama transparencia. El que nada debe, nada teme. Pero en Colombia pareciera que todos, o la mayoría, hubiera tomado la determinación de el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que es supremamente grave. Doctor Ruiz, le agradezco mucho por darnos la oportunidad de conversar nuevamente con usted. Gran abrazo, Luis Carlos, cuídense muchísimo, por favor.
Muchísimas gracias igualmente, doctor Ruiz. Es el doctor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, quien ha presentado una solicitud muy importante ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y nos deja la pregunta, por qué en Colombia está pasando lo que pasa? Ante una acusación de este nivel, de este tamaño, que hace un exfuncionario tan cercano como el doctor Álvaro Leiva, que hacía parte de la administración Gustavo Petro, no pase nada, ni en lo político, ni en lo mediático. Y espero equivocarme. Mañana los medios van a estar hablando de otro tipo de cosas y los políticos van a estar hablando de otro tipo de cosas. Y el gobierno se va a encargar de estallar otro tipo de escándalos. Y este, que es tan importante, tan grave, nadie lo toma, como el caso de corrupción del hijo, supuesta corrupción del hijo, como los casos de Laura Sarabia, como los casos de Armando Benedetti. Es increíble. Y es increíble que los medios lo dejen pasar y que hoy el número uno en las preferencias de las encuestas electorales sea precisamente un hombre del corazón de Gustavo Petro, que sea Gustavo Bolívar. Pareciera que nos merecemos la suerte que tenemos. Esto es Vélez por la mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen de B2 en la radio digital, 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.